Encantado de que estés en esta sala. Julián, te dejo a ti un poco la explicación más mecánica del funcionamiento. Bien. Y cuando quieras empezamos las ponencias. Perfecto, bueno, ahí en el chat está colocada, digamos, el orden que ustedes ya lo tienen del programa, de las 5 ponencias que vamos a tener durante esta mesa. Julia va a ir moderando las mesas. Vamos a tratar de dar esa charla, digamos, esa ponencia de 10 minutos, y al final de las ponencias ahí tenemos unos 40 minutos como para hacer preguntas, demás, y bueno, en este caso Julia lo va a ir moderando. Así que bueno, simplemente esto. Así que si les parece, ya está colocada la opción de poder compartir. Así que creo que comienza César Arguedas. Bueno, ya queda todo en tus manos, Julia. Gracias. Buenos días, La Plata. Buenas tardes, Barcelona. Mi nombre es Julia, eu sou arquiteta, doutora em arquitetura e professora do Instituto Federal da Bahia. Graças pela invitação. Estamos em um momento de resistência, de renovação e de alegria, porque estamos juntos aqui e neste congresso com a oportunidade de debater a inovação tecnológica em la arquitetura. Saludo os distinguidos componentes e invitados da mesa e todos os participantes do congresso virtual. Para compor a mesa, contamos com 5 distinguidos grupos de ponentes, que são professores e investigadores de grande relevância. E agora não demorarei muito e vou ceder a palavra a los distinguidos invitados. César Emanuel Arguedas, ¿dónde estás? Acá voy Sí, a proceder. gracias. ¿Qué tal? Y con la palabra. Sí, muchas gracias por la invitación al Congreso de RIPA, y a nombre del grupo de Arquibram contamos con el agradecimiento de participar hoy en este evento. Procedo a presentar la pantalla ya. Sí, ok. Por favor, me indican si se ve bien. ¿Se ve la pantalla? Perfecto. Sí, muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi tema es emisiones de CO2 en materiales propios de la arquitectura vernácula. Dentro de la investigación se plantea la propuesta de un poco analizar todo lo que son materiales y su relación con las emisiones de carbono a través del impacto de gases de efecto invernadero, en el concepto de intentar de aportar criterios para ir revirtiendo todo lo que es la dependencia de matrices de hidrocarburos tradicionales. En esta imagen pongo un ejemplo sobre lo que es el comportamiento tradicional a nivel de la dependencia de hidrocarburos y la dependencia de estos hidrocarburos en todos los procesos de alta contaminación, y cómo esto puede ser revertido a través de impactos de emisiones bajos a raíz de producciones de materiales basados en sistemas de matrices de energía limpia. Desde el punto de vista de los materiales de la construcción, se puede relacionar el impacto de emisiones de CO2. Si vemos las tablas, podemos ver que conforme la población mundial ha ido aumentando, aumentará más la presión de las emisiones de CO2. A partir de la diferencia que ha habido de 1950 hasta el 2010, es claro que este impacto va a repercutir en el cambio climático, y que el tema del cambio climático hoy en día lo vemos, ya no es un asunto que afecta solo a una región, ni hay una más vulnerable que otra, sino que en realidad todas tienen un impacto que lo estamos viendo. Para esto, el protocolo de Tokio estableció una serie de contribuciones de investigación a partir de los cuales se definieron los criterios para cuantificar los gases de efecto invernadero, haciendo una proporción de escala entre la relación del dióxido de carbono en una unidad y su comparación con los otros gases de efecto invernadero, para poderlos comparar en cantidades relacionadas con las toneladas de CO2
de manera que un óxido nitroso, por ejemplo, se compone de 298 toneladas de CO2. De ahí que a partir de los criterios de Tokio se pueden establecer procesos de cuantificación para poder relacionar los cálculos de emisiones relacionados a la edificación. Dentro de esta investigación enfocada a la tesis doctoral desarrollada en el Instituto Valenciano de la Edificación, en la Universidad Politécnica de Cataluña, en la Universidad Sapienza de Roma también, se pudo establecer un análisis entre las cuantías de emisiones de CO2 y un análisis del reglamento europeo actual en relación a los cálculos de emisiones de CO2, principalmente las normativas y los ISOs, para establecer análisis sobre los datos de materiales. De ahí que las emisiones de CO2 se establezcan en una sumatoria total mediante una ecuación generalizada en donde se suman todas las emisiones y se multiplican por el efecto de la potencial del calentamiento global de CO2 establecido por el protocolo de Tokio. Si relacionamos todo esto con la industria de la innovación, podemos establecer alguna relación entre la producción de materiales de innovación contemporánea que vienen tanto de la arquitectura vernácula como de la industria del siglo XX. De ahí diferentes materiales analizados según la base de precios de construcción del Instituto Valenciano de la Edificación, de los cuales fueron materiales industriales de alta tecnología, orgánicos, pétreos, raros y todos sus derivados. Se puede establecer que dentro de la industria actual hay una serie de materiales que se están reutilizando y se investigó dentro de los materiales actuales, materiales pétreos que evidentemente vienen de las arquitecturas vernáculas. Estos ejemplos en Cataluña, en donde se puede ver una edificación nueva de un hotel en el Valle del Boí, en donde se reutilizaron todos los mismos materiales propios de la arquitectura del románico, o el caso de la ciudad de Calafell, en Tarragona, en donde se hizo una investigación de los materiales existentes en ese complejo y se reedificó la edificación a partir de materiales producidos en la localía, generando bajas emisiones de CO2. Dentro de la investigación se hicieron análisis, por ejemplo, tomando por referente la ciudad de Roma, Italia, en diferentes fachadas para ver las lesiones de fachada que habían en algunos edificios existentes y la necesidad de esta fachada de incorporar nuevos materiales, pero analizar si estos materiales podían ser incorporados en base a materiales indexados en catálogos de la edificación que cumplieran con normativas europeas y que aportaran cálculos de emisiones de CO2 para que los profesionales en arquitectura puedan valorar qué material tiene más impacto en el uso de la fachada o menor impacto. Asimismo, se trajo este referente piloto que se hizo en la ciudad de Roma con varios ejemplos de edificios de tipología 1 y 2 en la ciudad de Valencia, España, donde se analizaron y se introdujeron datos en BIM para poder tomar los datos indexados en bases de precios de la construcción según un macrocriterio de calificación basado en las normativas, en donde se pudieran aportar datos para introducir en BIM en maquetaciones virtuales y hacer comparativas de áreas y de consumo del material para relacionar el impacto de emisiones no solo con los objetivos del NCEP de la eficiencia energética y buscar una calificación A del edificio, sino vincular estas calificaciones también introduciendo los datos de emisiones de CO2. Este es un ejemplo en donde hay dos materiales comparados, en este caso muy comunes en España, lo que es el sistema de ladrillo cara vista y el sistema de aislamiento térmico SATI. Ambos sistemas comparados según la información de las declaraciones ambientales de productos y evaluados con el macrocriterio de calificación planteado por esta investigación, presentaron 3 puntos al cumplir con la normativa ISO 14025 y la normativa 15804 y declaraciones con datos vigentes, de manera que los puntos cumplían el valor máximo de 3 y los datos eran indexables a la base de precios de la construcción. Se compararon ambos casos y claramente se puede ver que el sistema ladrillo cara vista tiene menor impacto respecto al SATI, siendo el SATI un material de mucha innovación contemporánea, pero de alto impacto ambiental en cuanto a sus emisiones, muy propio en el tema de eficiencia energética, pero muy contraproducente en el tema de emisiones de CO2 en su proceso de producción.
La investigación analizó de 815 materiales de la base de precios del IBIM, de los cuales no se encontraron datos en mercado para evaluar de 591, lo cual pone a evidencia la carencia en cuanto a datos de emisiones de CO2 basados en las DAPs, pero sí se lograron analizar como criterios de indexable 224 materiales que cumplían con las normativas, los cuales fueron analizados. De estos materiales analizados, la mayoría cumple con datos aportados en la etapa de suministro, transporte de fábrica y fabricación. Estas análisis pudieron establecer una cuantía sobre categoría de materiales, por ejemplo, materiales de aislamiento, materiales de categoría cerámica, materiales de madera, de piedra y de suelo, materiales de hormigón, materiales semitransparentes, materiales de acero, encontrando detalles específicos como que el caso de la madera tenía poca producción de declaraciones ambientales y que de estos 189 materiales eran propios del origen de la arquitectura el siglo XX y 77 de origen vernáculo. Se hicieron comparativas a nivel de los materiales a nivel general para contraponer el caso de madera, aceros con también vidrio, y se llega a la conclusión de que los casos de madera deben de ser más investigados y producidos en materia de eficiencia energética por sus bajas minorías de CO2 y de su aporte que hay en la industria. Por lo tanto, la discusión plantea que los criterios de selección de materiales son importantes para analizar el bajo impacto ambiental, que la producción de materiales debe estar relacionado también con la arquitectura vernácula, y esto aporta a la mitigación de gases de efecto invernadero, que la selección de estos materiales aporta a la relación de la reducción de gases de efecto invernadero, y que no todos los tipos de materiales propios de la arquitectura vernácula están explotados el día de hoy en la industria actual, y que a nivel de conclusión de los 815 materiales analizados, se pudieron encontrar datos en 224 en relación a las normativas, que las declaraciones ambientales de producto aportan información necesaria específicamente en la etapa A1 a la A3, y que el desarrollo de los gases de efecto invernadero de los materiales son importantes en relación a la arquitectura vernácula, al IDMASI, y que aportan a la innovación tecnológica actual. Muchísimas gracias por la invitación de parte de Arquiveren, y agradeciendo a nuestra participación en RIPA. Muchas gracias. Ótimo. Agradeço ao professor César por sua apresentação, é fantástico, e agora vamos dar prosseguimento às apresentações com o segundo grupo, Mariano Fabian Creus, María Florencia y Diego Emanuel de la Argentina. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos. Bueno, voy a compartir pantalla. Sí. ¿Están viendo la pantalla? Perfecto. Estás ótimo. Bien. Bueno, yo voy a hablar sobre un trabajo que estamos desarrollando en el laboratorio al cual pertenecemos, en el laboratorio del CISET Lab, que es el Laboratorio de Sistemas de Edilicio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata. Es un estudio teórico y práctico sobre una técnica que desarrollamos para medir la transmitancia térmica. A ver si puedo pasar. Ahí está. Bien, el objetivo fue, bueno, construir un instrumento de medición de transmitancia térmica para ser aplicado en docencia, en el grado y en el posgrado, en la extensión y en la investigación. De hecho, este trabajo es parte de uno de los proyectos de investigación en los cuales estamos desarrollando. La motivación surgió de las actividades de extensión universitaria que hemos realizado años atrás en zonas de viviendas precarias del partido del Gran La Plata. La necesidad que vimos de contar con un instrumento para categorizar, para clasificar materiales factibles de ser aplicados o reincorporados al ciclo productivo,
en particular de ser aplicados en estos casas, viviendas precarias, fue lo que nos motivó para la realización de este tipo de investigaciones. Bueno, el modelo es un modelo analítico de transmitancia térmica y que se aplica a una placa, a placas de caras planos paralelas, y puede ser aplicado para mediciones in situ y de laboratorio. El principio de medición en el cual se basa el modelo es la ley de Fourier de conducción del calor en régimen estacionario, y el método es un método indirecto de cálculo de la transmitancia térmica. Para eso necesitamos conocer medidas de temperaturas. Las temperaturas en las cuales se basa el método son las temperaturas superficiales y las temperaturas ambientes que hay a ambos lados de la placa. La medida, toda medida es un intervalo, por lo tanto la medida la vamos a expresar como el valor resultante de la medición y la incertidumbre asociada, juntamente con la unidad de medida correspondiente. Como el método es un método indirecto para calcular el valor medido de la transmitancia térmica, tendremos que construir una función de medición de la transmitancia térmica total. Sabemos que es bien conocido en cursos básicos de física que el flujo de calor la densidad de flujo de calor, mejor dicho, la podemos expresar de dos maneras: en términos de la diferencia de temperatura entre las superficies del bloque que estemos considerando, a través del cual se conduce el calor, o en términos de la diferencia de la temperatura de los ambientes circundantes. En este caso, si igualamos las dos expresiones que tenemos para evaluar la densidad de flujo de calor, a partir de la igualación de estas dos expresiones podemos obtener un valor para la resistencia térmica total del material que querramos evaluar. A partir de la inversa de la resistencia térmica total, podemos calcular de esa manera la transmitancia térmica total. Acá está escrita la transmitancia térmica total en términos de una variable que hemos dado en llamar z para hacer más compacta la expresión. Esa variable z no es más que un cociente entre diferencia de temperaturas. Es en el numerador la diferencia de temperatura entre los ambientes circundantes y en el denominador la diferencia de temperatura entre las dos caras del bloque que estamos analizando. La incertidumbre también será expresada con una función de incertidumbre, podríamos llamarla, que luego de hacer un análisis de la propagación de errores y asumir algunas hipótesis, la expresión que queda es la que se observa aquí abajo. Ahora vamos a analizar un poco cómo es la forma y cuál es la importancia que tienen cada uno de los parámetros en estas expresiones. Pero antes de eso, como vamos a hablar de sensores que utilizamos para medir las temperaturas de la superficie del ambiente, esos transductores se expresan en las fichas técnicas con diferentes características. Algunos fichas técnicas de fabricantes expresan con la resolución, otro con la exactitud. Entonces, recordemos rápidamente en qué consiste cada una de estas cosas. Para eso, usemos la analogía del blanco de arquería y de las flechas. Entonces, ¿qué sería la resolución? La resolución es la graduación del blanco de la arquería. Acá vemos que el blanco número 2 tiene menos resolución que los restantes. La precisión, y es la concentración de los impactos. Acá podemos ver que hay dos blancos donde las flechas tienen muy buena concentración, es decir, tienen muy buena precisión, pero la diferencia entre ellos está que el blanco número 4, los impactos están centrados, el conjunto de impactos está centrado, eso habla de la exactitud. Un sistema de medición muy preciso, pero poco exacto, como es el caso, por ejemplo, sería el blanco número 2, puede ajustarse para reducir su error. Se calibra, la calibración es la comparación contra un patrón, y el ajuste es lo que permite corregir ese error. Pero si el sistema es falto de precisión, como por ejemplo el 1 y el 3, esos sistemas no se pueden corregir. Entonces,
Vayamos a la expresión que resulta para la incertidumbre de la medida. La incertidumbre de la medida también va a ser función de las temperaturas, en particular de las diferencias de temperaturas a ambos lados de la cara y a ambos lados, de las temperaturas ambientes de ambos lados. Acá en el numerador de este término que está entre corchetes aparece RDTA y RDTS, que son las dispersiones de los sensores. Lo que hablábamos recién, que venían expresados en términos, algunos fabricantes expresan la exactitud, a otros da la dispersión en términos de la resolución. Observemos en qué situación la incertidumbre de la medida para este modelo que hemos desarrollado es menor. ¿En qué situación es más conveniente medir? Bueno, si analizamos este factor que se encuentra aquí, que está indicado en color naranja, ahí vemos que ese factor, si el numerador es menor que el denominador, entonces eso reduce el valor de esta dispersión, de esta incertidumbre en el valor que obtengamos en el valor de K. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando la diferencia de temperaturas entre las caras es menor que la diferencia de temperatura entre los ambientes. Eso siempre ocurre cuando hay flujo de calor, pero cuando es mayor aún, menos será la incertidumbre. Y otra situación muy importante, podemos observar acá que la situación más conveniente de medida ocurre para altos valores de diferencia de temperatura ambiente. Y esta característica nos permite entender un requerimiento que figura en muchos instrumentos comerciales, donde establecen que el rango de funcionamiento es para temperaturas, diferencias de temperaturas ambiente mayores a 10 o a 15 grados centígrados. Entonces uno se podría preguntar, ¿por qué necesito tener ese gradiente tan grande de temperatura? Bueno, la explicación está en que los sistemas de medición tienen sino una gran incertidumbre en su medida. Otra cuestión muy importante, hasta ahora no hemos hablado, es los sensores que estemos utilizando. Acá, si nosotros tenemos sensores de temperatura ambiente y sensores de temperatura superficial que tienen la misma dispersión, por ejemplo la misma exactitud podría ser, entonces vemos que como siempre la diferencia de temperatura ambiente va a ser mayor que la diferencia de temperatura entre las caras, entonces de estos dos términos el que más contribuye al valor de la incertidumbre de la medida va a ser el segundo. Entonces, la solución para reducir el valor de la incertidumbre es adoptar sensores de medida de temperatura superficial con menor dispersión. Acá hay un ejemplo donde hemos considerado para un sensor de temperatura ambiente que tiene una incertidumbre de 0,3 grados centígrados y para una diferencia de temperatura entre superficie de 10 grados centígrados, hemos considerado dos tipos de sensores. El sensor que utilizamos nosotros, que tiene una dispersión de medio grado centígrados, y un sensor que aparece utilizado en muchos equipos comerciales, que tiene una resolución menor, que es de 0,1 grados centígrados. Fíjense que acá la reducción de la incertidumbre del valor de la transmitancia térmica se reduce en aproximadamente un 37%. Es decir, que el resultado que nosotros damos de la medida es un intervalo un 37% menor. Este es el equipo de medición que nosotros construimos en base a esta metodología. ¿En qué consiste? Consiste en dos sondas, una que se coloca a un lado y otra al otro del muro que nosotros querramos evaluar la transmitancia térmica, y hay una placa de adquisición. Esta es la sonda de medición. La sonda de medición tiene 3 sensores de tipo LM35, estos sensores apoyan sobre la superficie de la pared, aquí se ven, está la parte posterior del sensor, está apoyado sobre una pared, y se encuentra en la zona central un sensor de temperatura ambiente. Acá en la parte inferior derecha se observa un esquema de la manera de cómo se deben ubicar los sensores para medir la transmitancia térmica. Esta es la unidad de adquisición, que básicamente es una placa de Arduino
programada para registrar los valores que están censando los sensores. Y acá tenemos la visualización de datos que hemos obtenido en una experiencia, un ensayo de laboratorio. Este es el monitor de temperatura construido en Excel, y acá lo que se observan en las dos figuras, las dos gráficas, es la evolución con el tiempo. Estos números que figuran aquí en la abscisa de cada una de las gráficas son segundos, mientras que la ordenada son grados, es la temperatura en grados centígrados. Entonces acá observamos la evolución de la temperatura de los 3 sensores de cada una de las ondas. En la parte superior tenemos una de las ondas, la sonda que está colocada, por ejemplo, en la cara externa, y en la parte inferior la sonda que está colocada en la cara interna. ¿Qué debemos buscar? Debemos buscar que el sistema se estabilice, y debemos buscar que converjan, que las 3 temperaturas converjan. ¿Por qué tomamos 3 censados de 3 valores de temperaturas? No es solamente para tener un mejor promedio, sino que el censado de estas 3 temperaturas... Sí, perdón. Su tiempo, estás casi en el fin. Bien, sí, ya termino. El censado de las 3 temperaturas nos permite tener una cuenta de cuáles de esos sensores se encuentran en contacto y cuáles no. De esa manera podemos monitorear la temperatura y la transmitancia térmica, y lo que debemos hacer para terminar es seleccionar del registro de datos aquella zona donde hay mayor estabilidad. Aquí lo que se observa es el registro de esa pequeña zona donde se van a extraer los datos, las muestras de datos, para evaluar el valor de la transmitancia y de la incertidumbre asociada. Muchas gracias. Muchas gracias, professor. Gracias, Perdão, que é uma fantástica apresentação, pero o tempo é pequeno. E agora vamos a... Sim. E agora vamos a chamar o próximo proponente, que é... Um rato, que é meu professor Adrian Mu e Maria José, e na qual estimo muito y estoy muy feliz de llamarlo. Vamos. Gracias. Bueno, voy a compartir la presentación, a ver cómo lo tengo. Bien, creo que es aquí. Vamos a ver si lo hago bien o lo hago bien. Si me confirmáis que estáis viendo la presentación. Sí. Bueno, gracias, Julia, por tus palabras, que siempre son, creo que excesivas. No me lo merezco tanto, pero bueno, gracias. Bueno, la luz natural y artificial han convivido hasta hoy definiendo la calidad del espacio y la percepción de la arquitectura. Históricamente, el papel dominante de la luz natural ha sido indiscutible, configurando tanto su lenguaje como sus estilos formales, tanto desde el Panteón de Roma hasta la Caja de Granada de Alberto Campo, obras que rememoran el impluvium de la Casa Romana. En este caso, hablamos de un impluvium de luz. Desde la aparición de la luz eléctrica, esta se incorpora a la arquitectura complementando la luz natural, ya sea en edificios con exigencias específicas como son los museos, desde el Museo de Arte Kimball de Louis Kahn a la Clore Gallery de Jens Stirling, o en edificios donde la luz tiene un alto valor simbólico, como son las iglesias. En estos ejemplos tenemos la Basílica de la Merced de Javier Sainz de Oiza y la Capilla de San Ignacio de Stephen Hall. O en edificios destinados al trabajo humano, donde su relación con la salud y el confort visual son determinantes, como en este caso en las oficinas de la Johnson Company de Fanjoy Wright, hasta las oficinas del moderno edificio de Apple Park de Norman Foster. Y cómo no, en los espacios residenciales, santuarios de la vida humana, donde el bienestar y la intimidad son el centro de su inspiración, desde la Glass House de Philip Johnson a la Casa White o de Toyo Ito. Ambas fuentes de iluminación son de naturaleza diferente y poseen cualidades propias. Son bien conocidos los efectos beneficiosos de la luz natural en las personas. Es el principal estímulo que ayuda a mantener los ritmos circadianos sincronizados con el día solar.
La exposición de la piel a la radiación ultravioleta es esencial para la síntesis de la vitamina D e importante para prevenir determinadas enfermedades. Por otro lado, la tecnología de la luz artificial avanza produciendo fuentes de luz muy eficaces, sostenibles y con elevadas prestaciones lumínicas, con sofisticados sistemas de gestión y control. El interés en la sostenibilidad, el compromiso medioambiental, el bienestar y la salud ha fomentado la aparición de certificaciones internacionales como LEED, BREEAM, Verde y WELL. Esta última es la primera del mundo centrada exclusivamente en la salud y el bienestar humano, y la luz es uno de sus valores fundamentales, tanto para la iluminación natural como para la artificial, pero enfatizando mucho el uso de la primera. Aún así, el diseño de los espacios se sigue haciendo con estrategias y sistemas independientes para la luz natural y la luz artificial, que se interrelacionan entre sí en el mismo espacio, pero que no actúan desde un elemento común. Álvar Aalto, tras pasar una larga estancia hospitalizado, fue especialmente sensible al diseño de la luz en este tipo de edificios, diseñando luminarias y proponiendo soluciones lumínicas más confortables para el enfermo. Y más tarde intentó afrontar el problema de la dualidad entre la luz natural y la luz artificial en el edificio Rutatalo de Helsinki en 1953, utilizando los mismos lucernarios para la luz natural y la luz artificial. Los fabricantes de luminarias han desarrollado en los últimos años sistemas de iluminación artificial que simulan las cualidades lumínicas de la luz natural, especialmente la variación de la distribución del espectro del flujo luminoso, evidenciado principalmente en la temperatura de color. Desde la iluminación dinámica de Philips o del grupo Yeddo, que funcionan modificando la temperatura de color y la intensidad de la luz a lo largo del día según un software determinado de programación, hasta la empresa Coelux, que produce una luminaria que simula un lucernario natural con efectos de luz solar directa y difusa, simulando una latitud preestablecida. Otras empresas apuestan por la incorporación de la luz natural al interior de los edificios utilizando cableado de fibra óptica, entre las que destacamos la empresa sueca Parans, que desarrolla un sistema complejo de captación solar, transporte y emisión a través de luminarias concentradoras. También la empresa japonesa Himawari desarrolla otro sistema de similares características. Ambos sistemas actúan de forma independiente de la iluminación artificial del edificio y sus elementos de iluminación son pequeños proyectores propios de los sistemas tradicionales de iluminación artificial. También encontramos proyectos singulares como Low Line en Nueva York, que intenta transformar espacios subterráneos en zonas ajardinadas mediante la introducción de luz solar utilizando la misma tecnología, pero en este caso proponiendo emisores interiores superficiales a modo de cúpulas reflectoras. Nuestra investigación actual se centra en el desarrollo de un sistema de iluminación que denominamos luz híbrida saludable, en inglés Healthy Hybrid Light. Utiliza un elemento emisor único, de forma superficial, que fusiona y emite uniformemente la luz procedente de captadores solares y de proyectores LEDs capaces de simular las cualidades de la luz natural. Se utiliza cableado de fibra óptica como elemento conductor y el control permite diferentes modos de funcionamiento usando protocolos DALI. La superficie luminosa emitirá un flujo mezclado y variable de luz natural y artificial. Este último, según las cualidades espectrales de la luz natural de modo instantáneo y según los valores de potencia y nivel de iluminación requeridos para el conjunto de la superficie luminosa. Permite tener una iluminación en todos los espacios de un edificio, logrando optimizar la visión, así como la estimulación fisiológica y psicológica, con las características de los beneficios para la salud propios de la luz natural durante todo el día. Con ello garantizaremos siempre en todo el edificio una iluminación híbrida saludable. Durante las horas nocturnas, la iluminación actúa el 100% en modo artificial y sus características se adaptan a las condiciones de iluminación óptimas para el uso confortable de cada espacio. En el Máster de Innovación Tecnológica en la Arquitectura de la UPC hemos realizado previamente investigaciones centradas en las tecnologías de simulación de la luz natural. El trabajo realizado en 2016, titulado La luz artificial como tecnología de simulación de la luz natural, métodos experimentales de simulación, de Laura Sosa, evalúa a través de encuestas el grado de fiabilidad de los parámetros perceptivos y de confort de fuentes de luz artificial
que simula la temperatura de color y el grado de iluminación producido por el sol. En 2020, el estudio experimental realizado en el aula CB de la ETSAP consistió en realizar una instalación de lámparas biodinámicas LED en el interior de los conductos solares existentes y evaluar mediante encuestas a los estudiantes su capacidad de simulación de la luz natural. El resultado obtenido concluye que es fiable dentro de los parámetros de confort visual la utilización de bombillas biodinámicas LED para poder simular el efecto conseguido a través de conductos solares y de esta manera reproducir la luz natural dentro de un espacio. Y también que las sensaciones perceptuales positivas de una simulación pueden ser lo suficientemente estimulantes para la mente que no le importe si está viendo algo que es real al 100%. Posteriormente, en 2019, se realizó el trabajo La luz artificial como metodología de simulación de la luz natural, diseño de una iluminación para simulación instantánea de la luz natural, por Melanie Espinoza, donde se desarrolló un sistema de iluminación para las aulas CS de la Escuela de Arquitectura, utilizando lámparas LED dinámicas en luminarias de idénticas características a los conductos solares. El experimento incorporaba el concepto de simulación instantánea, de manera totalmente automatizada. Si bien no se desarrolló el prototipo, se pudo verificar que la industria disponía por separado de todos los elementos necesarios para su desarrollo, pero en aquel momento no encontramos ni recursos ni agentes interesados en el proyecto. Estos experimentos preceden a la investigación que estamos desarrollando desde el Taller de Estudios Lumínicos de la UPC en colaboración con el estudio noruego Inkip Lighting para el proyecto Ovos Living Lab en el barrio de Bolbekk, en la ciudad de Oslo, Noruega. Su objetivo es explorar cómo serán los hogares del futuro a través de una prueba piloto real, donde los usuarios serán los evaluadores continuos de las diferentes innovaciones y propuestas planteadas en el edificio de viviendas, construido a modo de laboratorio viviente. Es un proyecto que ha apostado por el sistema de iluminación HHL, que se desarrollará experimentalmente durante los próximos 3 años. La primera fase, que se estima finalizará en septiembre de 2021, se construirá la superficie luminosa híbrida y se instalará como elemento principal de un jardín interior. En la segunda fase, 2022, se desarrollarán los captadores solares y su conexión con la superficie luminosa mediante fibra óptica. Y en la tercera fase se desarrollará el software, los sensores y todos los elementos de control del sistema. Actualmente toda la tecnología necesaria para la fase 1 se está desarrollando en Barcelona por la empresa Sagma Electronics, partner principal del proyecto, por lo que no podemos avanzar más detalles dada la confidencialidad exigida por el promotor. Y seguidamente paso la palabra a María Perdomo, socia principal de este proyecto, para que continúe con la presentación. Perfecto. Bueno, pues primero dar las gracias por la invitación, hablar un poco del proyecto y también dar a conocer nuestro pequeño despacho aquí en Oslo. Voy a presentar ahora. Vale, pues, ¿me podéis decir si veis mi pantalla? ¿Todo correcto? Sí. Perfecto. Bueno, pues quería comenzar hablándoles un poco del proyecto y de cómo comenzó. Todo comenzó hace en realidad 2 años, en el 2019, cuando nos presentamos a un concurso de arquitectura por uno de las constructoras más grandes en Oslo, que se llama Ovos. Ovos en realidad está en el mercado desde 1929 y construye sobre todo viviendas para familias que van desde apartamentos de 35 metros cuadrados a viviendas unifamiliares de 200, 300 y hasta 400 metros cuadrados. En realidad ahora Ovos ha crecido tanto que también es un banco, es una constructora y es hasta una innovadora, digamos, en proyectos una inversionista en proyectos de innovación de diferentes tipos. En el 2019 se planteó un concurso en el que Ovos buscaba ideas de cómo vamos a vivir en el futuro. Era un concurso internacional en donde se presentaron alrededor de 70 estudios de arquitectura de diferentes países. Puestos con la pregunta de cómo vamos a vivir, en realidad lo que nosotros tratamos de entender es cuáles eran los problemas a los que nos estábamos enfrentando.
En la diapositiva ves la ciudad de Oslo. Oslo es una ciudad bastante particular, en la medida en que tiene un centro muy pequeño, pero tiene una densidad increíble. Desde el 2020 hasta el 2018 la densidad ha aumentado un 35% y en realidad el área urbanizada ha aumentado solamente un 7%. Eso quiere decir que en realidad la densidad es abrumadora y todos lo sentimos en la ciudad. De modo que las cualidades lumínicas dentro son bastante negativas. Vamos a ver, ¿sí? Este es todo el barrio en donde se va a presentar el proyecto, es el barrio, como dijo Adrián, de Bollebekk. Como puedes ver, toda esta zona es una zona completamente nueva, está ahora bajo construcción. El edificio en donde vamos a implementar el prototipo está justamente aquí, es un edificio de 5 plantas en el que se plantea un laboratorio de experimentación en arquitectura. Es decir, que no vamos a ser los únicos probando cosas. Nuestro prototipo va a ser una de las muchas innovaciones que se van a crear en este, pero digamos que la nuestra es, digamos, la más pionera dentro de las otras innovaciones, dado que nos están dando un espacio considerable. Tenemos un jardín interior de aproximadamente 14 metros cuadrados para diseñar. Este es el María José, ¿sí? un rato, pero lo tiempo es pequeño para... Perfecto, ya termino, 2 segundos y termino. Les voy a plantear un poco el proyecto. El proyecto, la idea era traer luz natural y traer también este elemento de vegetación. Cuando nos planteamos los planos del proyecto, lo que planteamos es que la iluminación tiene que venir combinada con un elemento interior de jardín, para poder también cambiar un poco el hecho de la arquitectura, en donde estos elementos oscuros están siempre situados en el centro del edificio, es decir, escaleras o ascensores. Por tanto, tratamos de revertir ese efecto creando un jardín interior y tratamos de inspirarnos un poco en esta visión de exterior, de querer traer algo de iluminación natural y de algo de vegetación en el interior del edificio, lo cual es muy complicado dado que estamos en Oslo y en Noruega, donde el clima y la vegetación es la que es. Inspirados un poco por estas ideas de jardín, el proyecto va a ser exactamente esto. Es un jardín interior situado en el centro, en donde vamos a colocar este prototipo, que es de alrededor 2.4 por 2.4 metros cuadrados. Y lo que vamos a tratar de generar es justamente este espacio de jardín, de oasis interior, en el medio del edificio, que va a ser además utilizado por todos los que viven en el barrio como tal, dado que el edificio, la primera planta va a estar siempre abierta, y se presenta como un laboratorio de innovación y exploración por los siguientes 3 años. Entonces vamos a tener la posibilidad de hablar con la gente que vive ahí, simular también aspectos que ellos quieran y recibir también un poco comentarios para poder también transformar y evolucionar el prototipo. Muchas gracias, y si tenéis alguna pregunta, por favor, escribirnos o contactarnos. Gracias, es fantástica a presentación, pero después vamos a las preguntas y ahora vamos para lo proponente un rato. Vera Mazuelos, Gabriela Alejandra, Heredia Álvares e Gabriela Isabel, da Universidade de Peru. ¿Están bien? ¿Sí? Yo estoy mirando la lista de los integrantes ahora de la sala. No los estoy viendo, ¿eh? A ver. ¿No están acá? Bueno, si no están, la otra alternativa es pasar a la quinta ponencia y si después aparecen, darán ellos la última. Sim, ¿Te parece? penso que poderíamos para o final, caso vengas, né? Então, vamos para Ainara Bilbao Vila, España, Barcelona. Hola, buenos días, buenas tardes. Gracias.
Gracias, Julia, por la ¿Es tú la palabra? presentación. Gracias. Gracias por la organización, por la invitación. Voy a compartir. Ajá. Si me pudierais confirmar, por favor, que estáis visualizando mi presentación. Sí, sí. Muchas gracias. Bueno, pues yo voy a continuar hablando de luz. Como ha dicho Julia, mi nombre es Ainara, soy docente en la Universidad Politécnica, en la Escuela de Arquitectura de Barcelona. Soy arquitecta y especializada en iluminación y hoy quisiera compartir con vosotros mis reflexiones en torno precisamente a la iluminación arquitectónica y cómo podemos pensar y transmitir los conceptos relacionados con ella. Estamos muy habituados a que la expresión habitual de la arquitectura y de la iluminación sea visual, pero quisiera enfocarme en la expresión verbal, la cual en el caso de la iluminación arquitectónica tiende a dos extremos opuestos. Los términos que utilizamos para comunicar la iluminación son o términos técnicos muy rigurosos o términos poéticos un tanto difusos. Y bueno, quisiera reflexionar sobre la necesidad que tenemos los arquitectos de una terminología que sea clara, que sea precisa y que nos permita comunicarnos aspectos de la calidad de la luz, en el espacio. Voy a empezar por una expresión muy sencilla. Si yo digo esta manzana es roja, todo el mundo puede percibir este mensaje, es claro, es directo y seguro que nadie se pone a pensar en peras verdes o en bananas o en algo que no sea una manzana roja. Hemos definido unos aspectos concretos de la manzana: forma, color, posición, esta, no aquella, roja, no verde. También podemos comunicar expresiones del tipo esta manzana es apetecible, me apetece darle un buen bocado. Aquí ya estamos entrando en aspectos más subjetivos. Y entre medias existe un tipo de expresión que sería esta manzana es jugosa. Esta manzana jugosa se refiere a las cualidades no tanto geométricas y de forma, sino a otro tipo de cualidades de esta manzana. Y incluso podemos con el lenguaje precisar el grado de jugosidad, ¿no? Tenemos vocablos y términos en nuestros idiomas para definir si es jugosa como oposición a seca o si es más bien acuosa, suculenta, arenosa, terrosa. Bueno, una serie de términos que nos permiten precisar el grado de jugosidad. Y este es el tipo de afirmaciones que me interesan. Que me interesan no para describir manzanas, sino para describir la iluminación. Vemos aquí un proyecto del arquitecto Zumthor y una obra del artista visual James Turrell. En estas imágenes lo que nos está emocionando, lo que nos está tocando de la luz no son sus aspectos cuantitativos, no es la cantidad de luz que hay o no son los aspectos de luxes, fotones, lumens, etc. No son los números técnicos. Aquí lo que nos está moviendo es la calidad de la luz. Se está trabajando con la calidad de la luz y con la relación de la luz con el material, de forma que se genera una percepción del espacio gracias a esta relación y gracias a la acción de la luz. Son este tipo de cualidades los que los arquitectos necesitamos describir con precisión para que no haya lugar a errores en una comunicación. Cómo comunicar la luz en el espacio desde sus aspectos más cualitativos. Entonces, si consideramos que la luz ya por sí misma es un generador de espacios con muy poco apoyo de materia, la luz, ella sola, puede crear un espacio. En esta imagen estamos viendo cómo la luz reflejada en esta gasa con tan poca presencia física genera un espacio escénico diferente del espacio en el que se encuentran los usuarios. Y no es un espacio físico, sino que es un espacio perceptual, un espacio lumínico. Describir esta magia que tiene la iluminación mediante términos técnicos
no es posible o no es suficiente, incluso se pueden dar descripciones irrelevantes para poder captar como esta maravilla de la luz como creadora de espacio. Entonces, la alternativa que tenemos sería irnos al otro extremo, a términos poéticos, definir la luz a través de la poesía, de las metáforas. El uso de referencias y de metáforas es habitual en la arquitectura. Os voy a poner un ejemplo de Wright, el cual define la cubierta de uno de sus edificios religiosos como unas manos en oración. La imagen, la metáfora de las manos en oración con esta forma triangular es la que luego se materializa en una cubierta también triangular. Es una traslación relativamente sencilla, desde la forma metafórica hasta la forma constructiva. Esto en arquitectura lo podemos hacer, pero cuando hablamos específicamente de la iluminación arquitectónica se convierte en algo más complejo, porque ya la luz no es un material tangible, no tiene una forma física tangible, es un material inmaterial, si me permiten. Entonces, las metáforas que podemos utilizar son de otro tipo y las utilizamos, pero veamos lo que pasa. Quisiera que todos vosotros imaginarais en este momento la metáfora lumínica que os voy a dar, que es la luz entre los árboles del bosque. Quisiera que visualizarais la imagen que os estoy transmitiendo con estas palabras. Seguramente muchos de vosotros habréis visualizado imágenes de este estilo. No podemos entrar en la cabeza de cada uno, pero seguro que no todas las imágenes eran la misma. Aquí estamos viendo algunos ejemplos. Todas ellas son la luz entre los árboles del bosque. Tienen árboles, tienen luz. Sin embargo, la configuración lumínica en todas ellas es muy diferente, en base a múltiples parámetros que, regulados de distinta manera, nos dan estas configuraciones distintas. Entonces, necesitamos poder definir más. Esa metáfora poética más o menos bella no nos sirve para poder describir la calidad de la luz. Necesitamos precisar. ¿Cómo lo vamos a precisar? Buscando una terminología más concreta que nos sirva para dar una graduación equiparable a aquella jugosidad de la manzana que hablábamos, ¿no? ¿Y dónde la vamos a buscar? Pues en primer lugar en la iluminación natural y su relación con la arquitectura. Como señalaba Adrián Muros, la iluminación natural y la arquitectura bueno, van juntas, ¿no? Entonces, tiene un recorrido muy largo. Tenemos todos imágenes visuales procedentes de estas grandes arquitecturas y su tratamiento de la luz natural, y tenemos por otro lado toda una producción académica describiéndola que nos aporta múltiples términos que también podemos transportar al campo de la iluminación artificial. Pero no solo en la arquitectura, nos podemos fijar en otras disciplinas que utilicen la luz como componente fundamental. Estoy hablando de la pintura, del cine, de la fotografía, que utilizan la luz como medio compositivo, como medio expresivo. Todas estas disciplinas utilizan también una serie de términos que podrían ser útiles para la descripción de la iluminación arquitectónica, de la luz en el espacio. Precisamente la investigación en torno a estos términos es la que estoy realizando en un marco más amplio de una tesis doctoral que está siendo dirigida por Adrián Muros. Y esta investigación, que está muy en los principios, pero ya nos está dando una serie de términos y de imágenes ligadas a los mismos que nos están ayudando o que nos ayudarán a crear, ese es el objetivo, unas herramientas que nos sirvan para pensar y para comunicar el proyecto de iluminación, la iluminación arquitectónica, y el objetivo es crear una especie de diccionario visual relacionado con un diccionario verbal en paralelo, de forma que todos, cuando digamos una frase para definir la iluminación, podamos entender lo que es no ya solo una luz blanca o una luz azul, sino una luz rota, una luz corrosiva, una luz plástica, una luz retardada y otros múltiples términos. Todas estas herramientas pretendemos aplicarlas en primer lugar a la docencia para que los arquitectos en formación las adquieran y después en su quehacer profesional pues las puedan extender.
Como conclusión, quisiera dejar esta, ¿no? Que es posible expresar la iluminación arquitectónica más allá de su expresión gráfica, también la podemos expresar verbalmente, pero que a día de hoy este cuerpo de terminología no está suficientemente definido para permitirnos expresar los aspectos más cualitativos de la luz como creadora de espacio, y que por tanto necesitamos generar este conjunto de términos que sean específicos de la iluminación y sobre todo específicos de la luz en la arquitectura. Muchas gracias. Ótimo, que gran dia. Gracias. Agradeço a professora Ainara e a todos por compartilhar com nós outros todo esse grande conhecimento, e é uma manhã ou uma tarde fantástica e estou muito feliz. Agora me gostaria de invitar alguém que deseja falar mais um pouco, porque temos uma apresentação que não se foi, e caso queiram, desejam. ¿Quieres alguien o no? Yo creo que podemos empezar un poco el debate y tú puedes hacer alguna pregunta. Tenemos más tiempo, quizás, más que ampliar nuestra presentación, ¿no? También. Vamos. Yo, si quieren, puedo hacer algún comentario respecto a las ponencias, como para abrir un poco el debate y demás. Me resultaron todas extremadamente interesantes. Creo que todas refieren a cierta especialización, obviamente, y a profundización en temáticas que en general no son parte de la formación académica dentro de la arquitectura, con lo cual los estudios posteriores y las maestrías y la profundización las generan. Sí encontré un común denominador entre todas las ponencias, que tiene que ver con el confort de habitabilidad, con esa sensación de confort que tan olvidada está por la arquitectura moderna. Creo que es una de las cuentas pendientes que tenemos como arquitectos, contemplar realmente esa condición en nuestros proyectos de arquitectura, ¿no? Tanto de aspectos como de la tramitancia térmica que mostraba Mariano Creus, o por ejemplo, bueno, todo este tema de la luz, de la iluminación natural, artificial y demás. Creo que todas rondan un poco en lo mismo y tiene que ver con esa sensación, ese confort que nos pueden ofrecer cada uno de los espacios, y que justamente en ese proceso de proyecto pocas veces aparece como uno de los puntos, digamos, a tener en cuenta, y que la arquitectura debe cumplir, que los espacios que se habitan deben cumplir. Eso es un poco, en cuanto a mi comentario, algunas de las conclusiones que a mí me deja estas ponencias, y que las encuentro todas orientadas hacia ese lado, ¿no? Muy, muy interesante, la verdad, muy interesante. Yo, si me permitís también, bueno, lanzo una pregunta, es decir, fijaos que toda la historia de la arquitectura y cuando hablamos de arquitectura con mayúsculas, no la historia de la arquitectura vernácula o la arquitectura popular, que esa siempre ha existido y tiene muchísimos valores, pero la arquitectura como se conoce hoy, la arquitectura, digamos, académica, siempre se ha basado en la expresión gráfica, en el dibujo, en expresar fundamentalmente la materialidad. En el inicio eran simplemente dibujos muy básicos en los que se explicaban volumetrías, ligeras composiciones formales, aparece la luz en un momento determinado con el tema de las sombras, ¿no? Pero estamos en un momento en el que hemos puesto sobre la mesa otros valores asociados a la arquitectura, al hecho de construir, ¿no? Que son valores asociados con la persona que utiliza, con el usuario, ¿no? Con el confort, con el bienestar, con la salud. Y todo esto no tenemos herramientas para dibujarlo. Es decir, ¿cómo hacemos un dibujo de un espacio que sea confortable? ¿Cómo se dibuja, ¿no? O que sea agradable, o que sea tierno, que sea relajado. Es decir, hay toda una serie de elementos que son la esencia de la arquitectura, porque una arquitectura sin usuarios no tiene sentido, es una piedra, es un objeto, solo sirve para mirar y nada más, tiene otro grado de análisis, ¿no? Entonces, las ponencias que hemos presentado hoy se centran en una serie de valores que están asociados
a la funcionalidad de la arquitectura, a la esencia de la arquitectura, que es el disfrute de sus usuarios. Y nos hemos basado en valores que son difíciles de expresar, ¿no? El tema de la transmisión térmica es muy importante, porque evidentemente que es un proceso matemático, pero detrás de eso tiene una consecuencia en el bienestar de las personas, en el consumo de energía que se va a necesitar para que ese edificio sea confortable en función de ese parámetro, ¿no? Y evidentemente en los temas de iluminación pues hay los diferentes planteamientos. Entonces, esto para mí pone en valor un cambio en la arquitectura actual, es decir, pasamos de la representación puramente formal y compositiva como única manera de expresar lo que queremos hacer en la arquitectura a utilizar otras herramientas para transmitir otros elementos mucho más etéreos en general, ¿no? Bueno, un poco esta percepción de que vamos por un camino que realmente se centra más en las personas y que evidentemente todas estas investigaciones son muy importantes para que al final queden dentro del corpus académico, ¿no? Nada más. Si me permiten, quisiera hacer algún comentario. Julia. Mas alguém? Vamos em... Sim? ¿Puedo hacer algún comentario sobre las charlas? Sim, Si vou. hay tiempo. Bueno. O desejo de medir estás presente em todas as apresentações. Creio que medir para o bem-estar de todos, claro. Pero esse desejo foi meu em minha tese e creio que de todos. Pero medir e não quantificar, pero qualificar e quantificar é um passo bem difícil e o encontro do ponto fundamental que é a individualização de cada caso e aplicar isso. E é muito bueno ter ferramentas e desde lá aplicações com a transmitância térmica, como nos níveis de iluminamento e quantificar e qualificar a luz plástica, é muito bueno, é fantástico e vamos, e esse desejo será por muito tempo estarão conosco. Para mim, creio que agora é importante falar um pouco de cada apresentação, cada proponente, e agora me gostaria de chamar a atenção para a apresentação 1, com a temática de emissões, né? A produção de tecnologias mais limpas, na produção de materiais próprios da arquitetura vernacular. E agora me gostaria de chamar as perguntas e comentários. E se alguém gostaria de falar, es bueno. Creo que estaba Mariano, ¿no? Que estabas levantando la mano, Mariano, ¿puede ser? Sí, yo tenía un comentario, pero no sobre ese tema, sobre otra de las exposiciones. No sé si corresponde ahora, pero bueno, seamos ordenados. Sí. ¿Puedes hablar también? Bueno, no, en particular me interesa mucho el tema de la luz. Es un tema que nosotros en el grupo también de investigación lo estamos abordando, el estudio de la luz. Y fundamentalmente de todas las charlas que fueron muy claras y muy valiosas, enriquecedoras,
todas las presentaciones. En particular me atrapó el tema de la presentación relacionada con el diccionario de términos el cual habló Ainara. Es algo que, por mi formación, yo soy doctor en física, hice toda la carrera en ciencia exacta, después estuve trabajando en mi tesis de doctorado, haciendo un trabajo intermedio entre ciencias exactas e ingeniería, y ahí noté la gran dificultad que hay para trasladar conceptos entre vecinos, entre gente de física a gente que está ingeniero, que están trabajando. Entonces nosotros vemos la parte microscópica, los ingenieros ven la parte macroscópica. Y noté que no había prácticamente contacto, que costaba el diálogo, al menos de un becario que recién se iniciaba, cuando iba de un centro a otro. Y bueno, ahí yo construí, digamos, un diccionario interno, digamos, de qué significaba cada concepto desde una mirada, desde la ingeniería, desde una mirada desde las ciencias básicas. Y bueno, y esto me parece muy valioso, el poder tener una descripción correcta, un diccionario, como bien lo mencionaste, Ainara, que permita una descripción clara, que no sea ambigua, que no utilicen términos vagos, que sirva para describir, para el diseño y para transmitir el conocimiento o transmitir un requerimiento que haya. ¿Qué necesidad tengo? Entonces, eso me parece algo muy interesante, y bueno, es lo que más subrayo, porque entiendo la problemática que hay en esa falta de esos términos que ayuden a favorecer la comunicación. Felicitaciones. Gracias, Mariano. Sí, precisamente diccionarios los hay, ¿no?, sobre la iluminación, pero siempre son como desde aspectos desde la física, la óptica, la técnica y la tecnología, y no tanto desde la arquitectura. Y ahí es donde hemos encontrado esta carencia, y además que la detectamos en el día a día del aula, en las asignaturas que tratamos la iluminación en la escuela. Vemos que los alumnos muchas veces no son capaces de expresar la idea que tienen, o en ocasiones expresan una idea pero luego formalizan otra y no hay una coherencia, y creemos que en parte se puede deber a esta laguna de términos que puedan utilizar. Al final, nuestro pensamiento en gran parte también se formaliza con las palabras, y por ahí creemos que puede ser muy útil. Incluso quiero hacer referencia a que existe un diccionario de la iluminación arquitectónica realizado por Elisa Valero. No quiero que nadie piense que lo hemos pasado por alto, pero es un diccionario, en este caso, muy verbal, y también el planteamiento que estamos haciendo junto con Adrià es un poco de conjugar la parte verbal con la visual a la hora de crear esta herramienta. Es un diccionario, si no entiendo en forma incorrecta, de percepciones. Estaría, porque hay diccionarios, como mencionaste, de magnitudes que se cuantifican, por supuesto, pero esto es con lo que hablabas vos, la calidad de la luz para crear espacios. Ahí es la percepción. Todos tenemos, como bien mencionaste vos cuando hablabas de la luz, en un bosque iluminado. Uno tiene una idea, se imagina algo y una percepción, y para describirlo es difícil. Eu utilizei do novo vocábulo de Adrià em minha tese, e agora estou muito feliz que tenho novos vocábulos a serem estudados, e creio que temos largo espaço para novos vocábulos. A iluminação é muito complexa, e a cada momento necessitamos cada vez mais de novos vocábulos para atender as diferentes áreas de la luminotécnica. E é muito bueno saber que estamos continuando este legado, que creio que é da UPC,
que é de Barcelona, esse desejo de novos vocábulos, de vocábulos que atendam a contemporaneidade e a vida de contemporânea. É muito bueno. E estou feliz também por a apresentação de Adrian, que me surpreendeu mais uma vez com um trabalho muito bueno de desenhador de la luz, e desenhar o futuro é fantástico. E creio que é um futuro próximo, não é um futuro. Se a pandemia deixar, claro. Que creio que sim, temos vacina. E agora, sim, vamos, Aline, ¿quieres hablar? Tienes la palabra. Hola, bueno, gracias. Buen día desde acá, desde este lado. Buenas tardes y buenas noches. Yo soy egresada de la UNLP, ahí veo varios docentes que he tenido. Estoy muy contenta de poder participar de estos espacios que creo que son necesarios, que además nos van nutriendo a los que de alguna manera nos fuimos alejando del espacio de la universidad. Me egresé hace muy poco, hace 5 años, pero la vida laboral nos va llevando por diferentes caminos, ¿no? Me parece súper interesante que se pueda mezclar las distintas problemáticas, ¿no?, que atravesamos desde la arquitectura para poder comunicar la luz. Esa frase me pareció súper correcta, el hecho de cómo comunicamos la luz. Porque en nuestros proyectos y en nuestras investigaciones y desarrollos que hacemos de manera casi particular, siempre estamos buscando ese confort, ¿no? Esa calidad humana envuelta en un edificio. Y curiosamente, por ejemplo, hacemos, ¿no?, cálculos de transmitancia térmica, decimos, bueno, ¿cuál es la mejor envolvente para este lugar? Yo resido en Neuquén, nosotros tenemos temperaturas, esta mañana tuvimos -6 grados, y así, y como que son temperaturas que también hacen a que, bueno, de alguna manera tengamos que pensar en esa primera presentación, ¿no?, de la emisión de dióxido de carbono, de cómo hacemos que esa poca luz que tenemos en esta zona ingrese a los espacios. Y digo, bueno, por ahí sería como muy provechoso, como se mencionó en algún momento, poder empezar a incorporar dentro de la arquitectura, esa materia que tenemos durante los 6 años, estas problemáticas, pero llevadas a un poquito más del solo la región donde se asienta la universidad, porque luego los egresados nos empezamos a desparramar, ¿no? Entonces, pensar la vivienda para sectores de alrededor de las universidades donde estudiamos, por ejemplo, de Gran La Plata o Buenos Aires, no es lo mismo que trasladarse a un área más cordillerana. Entonces, es una cuestión que cambia totalmente nuestras cabezas, y sin embargo la búsqueda por esa luz artificial muchas veces en esta zona es muy importante. Y bueno, además agradecer a esa conjuntura que hay entre la física y la arquitectura, que a mí me encanta particularmente también, sobre cómo desarrollar nuevos elementos, nuevos instrumentos para hacer cada vez más eficiente una respuesta, porque estamos buscando eso, tratamos de dar respuesta, creo, ¿no? Bueno, eso era nomás para compartir, digo. Gracias. Gracias. Y me gustaría hablar que la física, la arquitectura, la ingeniería tienes un nuevo desafío, que es medir no más para padronizar, y sim medir para individualizar e melhorar a vida das pessoas que são diferentes, que têm desejos, e as medições agora são bem diferentes que as medições de décadas atrás.
E creio que é isso. A mesa nos ensina que agora vamos medir para ter referências e fazer o melhor para o indivíduo, que é um indivíduo único e não mais padronizado. É isso. Alguém mais? Bueno, yo me gustaría dar felicitar a los físicos que aterrizan en la arquitectura. Tienes mucho valor realmente, porque creo que exigís a los arquitectos que demostremos científicamente lo que queremos hacer, y la arquitectura, por desgracia, no se puede demostrar científicamente al 100%, y ahí estamos. Lo que quiere hacer Ainara es, bueno, cuando tú quieres hacer un proyecto y quieres crear determinados efectos de iluminación, no expliques una poesía, porque quien lo tiene que ejecutar necesita algo objetivo para ejecutarlo. Las poesías es una interpretación personal, ¿no? Sé que será difícil, pero seguramente nos acercaremos más a la solución, ¿no? Como decía Aileen, ¿no? Evidentemente, ¿no? Entonces, diferentes profesionales, ¿no? Tanto físicos como ingenieros, como químicos, como gente experta en materiales, en procesos de residuos, que acaben confluyendo en la arquitectura es esencial, porque la arquitectura es digamos, un campo muy amplio, ¿no? De ahí que muchos de los profesionales que hacen arquitectura al final acaban haciendo profesiones completamente inesperadas por temas circunstanciales, ¿no? Pero quiere decir que tanto la arquitectura admite muchas visiones de muchos especialistas que son necesarios, también genera unos profesionales que a veces se dedican a cosas que no tienen nada que ver con la arquitectura, ¿no? Pues desde organizar eventos o diseñar mobiliario, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros, tanto Julián como Pablo, cuando nos planteamos el congreso, esta participación transversal la consideramos muy valiosa. No es un proyecto para hablar de arquitectura desde el punto de vista formal, no es un proyecto para hablar de análisis matemático o de reacciones físicas, es un proyecto para ver cómo todo eso hace que la arquitectura sea mejor, ¿no? Y creo que por lo menos en lo que estamos haciendo, por lo menos en esta mesa, pues estamos viendo que se ha entendido y que se va en esa línea. Por tanto, bueno, yo estoy súper contento. No quisiera hablar más, pero estoy muy contento. Tal cual, sí, a mí me gustaría agregar a esto que comenta Adrián, digo, a las claras, este tipo de espacios, lo que tratan de hacer es que cada uno de nuestras especializaciones, ¿sí? Podamos tratar de ver, o mejor dicho, tratar de buscar alguna manera de cómo relacionar nuestras especializaciones, porque de hecho lo que está demostrado es que la profundización en distintos temas en la arquitectura son vastos, son muy amplios, con lo cual uno puede dedicar prácticamente toda una vida profesional a una especialización determinada, con lo cual no podremos todos hacer todos los temas y especializarnos en todo. Entonces, acá el punto está en cómo nos vamos a relacionar, encontrar esos puntos de acuerdo, esas asesorías, por así decirlo, de quienes son especialistas en un tema o en otro, y me parece que ahí está el punto, ¿no? De generar esta red que nos pueda un poco acercar y hacernos entender un poco más estas cuestiones, pero entendiendo que obviamente esa profundización que cada uno ha ido encontrando en sus temas y demás, pueden ser aportes fundamentales para otras temáticas, ¿no? Así que es un camino que va un poco en paralelo, pero que la idea es que nos podamos ir un poco relacionando, en algún momento ser transversales y ahí tener encuentros, ¿no? Me parece que ahí está el punto. Julián, quisiera agregar algo, y compañeros, resaltar el hecho de que todas las investigaciones de alguna manera buscan como aportar al campo la sostenibilidad. El día de ayer murieron casi 400 personas en Canadá por una ola de calor y 80 personas en Estados Unidos. Creo que el tema, y apenas está empezando el verano, temperaturas récords en Estados Unidos y en Canadá. Después la oleada de huracanes o también las olas de calor en América del Sur y América Central, más que todo los huracanes, o en el Mediterráneo en Europa,
olas de calor extrema. Creo que estamos viviendo un momento donde el cambio climático ya no se volvió un tema aislado, y entre más los profesionales se han ido involucrando en diferentes temas, tanto en luz como en física, en mediciones, al final lo que estamos haciendo es un trabajo conjunto por intentar de salvar vidas. Creo que la industria actual ha omitido mucho esto y se da el lujo día a día de hacerlo de lado, pero las personas en arquitectura, y bueno, el colega que está en el área de física, creo que, y si hay otros de otras profesiones, creo que ya no podemos darnos el lujo de esto, porque al menos como persona de una generación quizás un poquito más atrás, o reciente, veo que este será un problema nefasto dentro de los próximos 50 años y estamos llegando a un límite. Entonces agradecer a todos ustedes, porque veo que en diferentes ámbitos de diferentes países se está haciendo un esfuerzo por esto, y que al final de cuentas es lo que estamos entre todos luchando, porque estas muertes de un momento a otro ya no van a ser 400, serán más, y realmente es una emergencia incluso más severa que la de la pandemia actual. Entonces sí, quería agradecerles por el esfuerzo que siento de parte de todos en relación a este tema. Gracias, César. Sim, graças, professor. Eu também percebo que as apresentações estão bem, hablam de tecnologias mais limpas e inovação. E é muito bueno hablar de arquitetura, inovação e a introdução de novas tecnologias. Necessitamos, o mundo necessita de ações para conter essas questões. Agora, ¿qué más? Sí, yo quería hacer una reflexión al respecto. A mí, un poco concluyendo de lo que estuvieron hablando en términos generales, me parece que desde una visión global, pienso que lo que va cambiando respecto del rol de proyectar y construir la arquitectura tiene que ver más con una cuestión que hay una modificación en la forma de asumir los factores condicionantes a los cuales está acostumbrado la arquitectura. Porque en definitiva lo que vamos viendo es que hay un crecimiento significativo en la especialización de cada uno de los factores condicionantes. Si analizamos cuestiones climáticas, empieza a haber una mayor incidencia, por ejemplo, desde el punto de vista de la física, de comportamiento, que quizás antes no lo teníamos tan presente. Entonces, digo, empieza a haber una especialización dentro de cada factor que termina afectando al rol profesional. Entonces, en definitiva, creo que principalmente están en el modo en cómo se van a asumir los factores condicionantes, más de tratar de propiciar un cambio radical a lo que es el comportamiento, o mejor dicho, el desarrollo profesional. Respecto de la charla de César, cuando hablaba hoy me pareció interesante, sobre el tema de los materiales y las transmisiones de CO2, hace un poco referencia a esto también. Lo que sí, creo que hoy por hoy, en términos generales, nos cuesta entender a qué materiales comprendemos como que son los más convenientes desde ese punto de vista y cuáles no, ¿no? Porque en definitiva nosotros nos nutrimos de un mercado en el que el profesional prácticamente no tiene intervención en lo que es en la fase productiva, sí en lo del uso. Está bien en reconocer los materiales, está bien en reconocer sus propiedades y en consecuencia para qué lo vamos a utilizar, pero todavía no tenemos una concepción clara de todo el cúmulo que significa el impacto que generan determinados materiales y cuáles son convenientes o no y cómo conjugarlos, en definitiva. Con esto no estoy pidiendo que haya un catálogo de materiales aptos, no, pero creo que es parte de un desarrollo que va a llevar tiempo, ¿no? Acostumbrarse a empezar a entender respecto de qué es materialidad. ¿Por qué? Por el proceso mismo que eso implica, ¿no? Desde la extracción de la materia prima hasta su probabilidad de ser reutilizable, de ser reciclable, y en consecuencia, va a llevar
un mecanismo en el tiempo para el cual empezar a entender y asumir todas estas cuestiones. César, no sé si tenés una opinión respecto de esto. Sí, de hecho, parte de esas iniciativas que comentas, que fueron auspiciadas por el Instituto Valenciano de la Edificación, demuestran el interés de que cada vez los catálogos de la edificación puedan involucrar datos de emisiones para que los profesionales precisamente puedan un poco hacer comparativas de materiales en torno a los impactos y de esta manera poder ser referente en este tipo de prácticas para que otros países también implementen estas necesidades, incluso por lo que comentaba la chica que comentó sobre incluso las diferencias que hay en la misma Argentina por localías y diferencias hasta climáticas. Creo que ahí habrían esfuerzos y en los diferentes países por adaptarse a la necesidad de los materiales en cada país, pero lo importante quizás es el esfuerzo de los profesionales de intentar de conocer el impacto de ese uso de material y cómo está contaminando, porque hay referentes de que casi, por ejemplo, en el ámbito europeo, casi el 70% de las emisiones actuales provienen de la industria de la edificación. Entonces, realmente nosotros como ejecutantes de la arquitectura, sea a nivel teórico o también a nivel práctico, de alguna manera estamos repercutiendo en este tema del calentamiento global y creo que es más que todo el esfuerzo conjunto y el tema que dices de que incluso pueda sentirse lógico en cada área, en cada país y adaptarnos a las necesidades locales. Yo, si me permitís una reflexión en torno a esto que ha comentado Jorge, me parece muy interesante, ¿no? Y que justifica un poco la red, ¿no? Es decir, ahora nos encontramos en muchos países de América Latina que están en fase de desarrollo importante. Yo tengo una doctoranda que es Lisette de El Salvador, también está haciendo la tesis sobre temas de sostenibilidad y de emisiones y está comparando datos de todos los países del mundo en cuanto a emisiones de CO2. ¿Cuáles son las políticas de cada país de cara a ver cómo se puede construir sin emisiones, ¿no? Entonces, Europa ha cometido todos los errores posibles. Europa ahora no nos puede dar explicaciones, ni nos puede poner ejemplos, ni nos puede poner límites. Si en cambio hay un continente muy importante que es Sudamérica y Centroamérica, que evidentemente están en posibilidades de no cometer los mismos errores que han cometido, pues que hemos cometido en Europa, ¿no? Para llegar a esta situación de bienestar y de mega desarrollo que tenemos, ¿no? Claro, es muy fácil decir esto, pero socialmente las sociedades tienen que avanzar y necesitan conseguir unos niveles de confort que son perfectamente lícitos conseguirlos. Es muy fácil decir a una persona que no puede vivir en una vivienda con todas las comodidades de confort climático, de servicios, etcétera, porque si lo hace contamina. Pero es muy fácil decirlo desde Suecia, desde Noruega o desde Alemania, que ya lo han hecho y no han tenido ningún escrúpulo. Eso simplemente lo que quiero decir es que tenemos la ocasión de poder hacer eso bien. Es decir, de poder crecer como sociedad, podemos hacer buena arquitectura, pero haciéndolo con conciencia, intentando evitar al máximo todos esos errores que han cometido otras sociedades, ¿no? Y esto lo podemos hacer nosotros. Es decir, Alemania no nos puede dar muchos ejemplos, porque ya han desfasado todos los niveles de emisiones, ¿no? Y evidentemente no están en otra situación, ¿no? Entonces, todos estos estudios están muy bien. Ser consciente de lo que representa construir sin tenerlos en cuenta va a hacer que la sociedad evolucione donde tiene que evolucionar más, precisamente en países que están en vías de desarrollo y con desarrollos importantes, y que tomen esta conciencia. Entonces, para mí es muy importante esta visión, ¿no? Es decir, evidentemente el trabajo de César pues es fantástico porque, es decir, cuando un arquitecto proyecta, yo a mis alumnos siempre les acabo diciendo, cuando haces una raya en papel, ya estás poniendo un precio, ya estás diciendo lo que va a costar ese edificio. Si la haces más inclinada, si la haces horizontal, si la haces curva, se va a empezar a disparar ya los costes, ¿no? Eso solo con una raya.
una raya que empieza a definir algo que se va a hacer en el futuro, ¿no? Cuando empezamos a poner materiales y ponemos a poner, bueno, entonces ya, si no somos conscientes de que todas nuestras decisiones, por elementales que sean, tienen que ver con la sostenibilidad ya no de nuestra sociedad próxima, sino del planeta, pues no iremos por buen camino, ¿no? Entonces, estos trabajos que está haciendo César, los trabajos que hace Mario de la investigación, el tema del lenguaje, todo esto es precisamente para ponernos a todos en la tesitura de ser conscientes de las decisiones que tomamos, ¿no? de que sean evidentemente sostenibles, que sean lógicas, que sean racionales, que tengan un soporte científico. Es decir, las cosas no se pueden tomar por una simple emoción que hemos tenido en un momento determinado, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy muy contento, César, con tu tesis. Te felicito por tu doctorado reciente, te lo has merecido y nada más. Julia, pues te toca terminar, yo creo por tiempo estamos bien, no sé, Julián, cómo vamos por tiempo, y pasar a la siguiente mesa. Sí. Que fantástico. Hablamos de tecnologías más limpias. Muy bien. Hablamos de luz, de transmitancia, de materiales, de efectos, de algo cualitativo, cuantitativo, y se fue muy buena. Y yo estoy triste porque por mí continuaríamos por la tarde o por la noche, ¿no? En Barcelona la noche, acá por la tarde, pero tengo que cerrar. Y lo siento mucho. Agradezco la oportunidad, agradezco a todos los proponentes, agradezco a los participantes y por fin voy a cerrar la mesa 2 y caso alguien quiera hacer una despedida o algo, y tenemos más a la tarde y a mañana y nos encontramos acá siempre y hasta luego. Bueno, gracias Julia. Para agregar, quienes quieran seguir comentando o charlando alguna cuestión, de la mesa 4 a la 10 en Zoom van a estar abiertas durante todo el congreso, así que pueden pasar a esas salas y continuar alguna conversación de algún tema puntual, así que eso es posible y está abierto. Sim, vamos todos. É uma resistência, sempre hablo isto. Estamos num momento que estar aqui é muito, muito bueno para todos e hasta la próxima mesa. Bueno, muchas gracias. Gracias. A todos. Gracias a todos. Gracias.